Ezequiel Melano, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo les va, compañero? Un gusto, un placer saludarlos. ¿Cómo están? ¿Bien? Igual. Es recíproco. Bueno, me alegro mucho que estén bien en esta mitad de semana. Para hablar de voz federal, en este caso de los subsidios al transporte y la distribución desigual, que ya sabemos que lo hemos reflejado en varios conceptos que tiene que ver con el unitarismo, ¿no?, que tiene este país, la falta de federalismo concreta en el caso del transporte, como lo vamos a mencionar en el día de hoy, y con datos que son realmente contundentes. El AMBA recibe 9 de cada 10 pesos del aporte del Estado Nacional, esta chequera del Estado Nacional que distribuye discrecionalmente la asignación de fondos y con el perjuicio directo que tiene el transporte del interior de la República Argentina. Con los costos altísimos, es mucho más caro vivir en el interior con, bueno, los valores, en este caso, del transporte urbano de pasajeros. Tuvimos la posibilidad de dialogar con Nicolás Quaglia, es economista, él es el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo, hablando de esta cuestión y con valores que nos manifiesta Quaglia, que son realmente contundentes respecto a la distribución de los subsidios al transporte. Lo escuchamos. La economía en general para desarrollarse, y el federalismo es claramente uno de ellos, ¿no? Porque entendemos que la falta de federalismo y la concentración de recursos en una zona geográfica de la Argentina genera asimetrías en el crecimiento económico, en las posibilidades, en las competencias que tienen las diferentes instituciones para desarrollarse. Entonces, lanzamos una serie de estudios que son asimetrías del federalismo y estamos analizando diferentes puntos que creemos que son centrales, como el transporte. AISA es un informe también que hemos presentado sobre la empresa de agua y saneamiento que está en Buenos Aires. Y con respecto al transporte, entendemos que hay una disparidad muy grande que genera incentivos que son bastante complejos para el crecimiento y para el desarrollo federal. Por ejemplo, del 100% de los subsidios que el Estado Nacional destina al transporte público de pasajeros, el 87% está destinado al AMBA, al área metropolitana de Buenos Aires. Es decir, el 87% de los recursos nacionales que se destinan para hacer que el boleto sea más barato y accesible, están destinados directamente a una sola región. Eso se suma a toda la cantidad de subsidios que tienen en materia de agua, de energía y diferentes programas sociales, y bueno, eso hace un combo realmente que es muy perjudicial para el conjunto de la economía argentina. Claro, es 9 de cada 10, ¿no? Para que sea hasta más claro, como ustedes lo explican, y más impactante. Esta chequera que distribuye en forma desigual para el interior del país, ¿no? Esta discrecionalidad a la hora de otorgar los subsidios, Nicolás. Sí, tiene que ver con una idea que yo la llamo el círculo vicioso del unitarismo, que consiste en que se concentra una porción muy grande de la población, o importante de la población, cerca del 35-40% de la población entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, y eso genera en los políticos que toman las decisiones, que llegan a la Casa Rosada y que les toca tomar decisiones, incentivos para favorecer a ese sector, dada la cantidad de personas que habitan en ese lugar y que condicionan políticamente. Al favorecerlo, se generan incentivos para que las personas sigan instalándose en esta zona geográfica, para que las empresas que tienen ventajas comparativas, porque tienen niveles de subsidio altos, sigan radicándose ahí, y eso a la vez genera nuevos incentivos para que el gobierno nacional siga subsidiando esta zona. Entonces, son mecanismos perversos que nos llevan a la Argentina al crecimiento federal. Por ejemplo, tenemos números que son irrisorios. Por ejemplo,
un colectivo que va de González Catán, que es Partido de la Matanza, hasta La Boca, tiene un costo de 58 pesos, son 35 kilómetros y vale 58 pesos, ¿no? Y estamos hablando que el trayecto Córdoba-Altagracia, que tiene una similar distancia, está por encima de los 400 pesos antes del aumento que hubo hace poco, porque el gobierno provincial tiene que ir aumentando con criterios de poder cubrir los costos, porque no cuenta con los niveles descabetados de subsidios que tiene el Estado Nacional y que los destina a esa zona. Entonces, por ejemplo, una persona que vive en Altagracia, para trasladarse a Córdoba para vivir, para trabajar, bueno, tiene un costo realmente alto, mientras que desde González Catán a La Boca tienen valores que no valen nada. Entonces eso genera ventajas comparativas donde los trabajadores tienen menos costos para desplazarse. Bueno, ni que hablar de los trenes. Cuando se paga el molinete, también los valores son bajísimos y las distancias son mucho más grandes. Cualquier persona en la capital federal que concentra el mayor nivel de riqueza a nivel nacional, cuánto paga de luz, cuánto paga de gas, cuánto paga de agua, y los valores son realmente muy bajos y no distingue entre sectores sociales. Entonces, los subsidios generalizados ya de por sí no son una buena forma. Así que, por un lado, deberíamos empezar a sectorizar y considerar, bueno, las personas que necesitan el subsidio versus los que no lo necesitan. El federalismo no es únicamente una idea, sino que tiene que ver con una práctica política, una práctica en la gestión, una práctica en cómo se encara esta situación. Y las elecciones son un buen momento para darle la oportunidad a las personas que realmente están pensando esto en que puedan encararlo de una manera correcta. Pero hay que sincerarlos, porque no es que uno viaja gratis, ¿no? Sino alguien está pagando eso. El que paga el boleto de 50 pesos en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires, son todos los argentinos. Bueno, sumo a lo que decía Coaglia y reforzar algunos conceptos. Los boletos de colectivos que le subsidiamos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El AMBA, el área metropolitana, recibe 9 de cada 10 pesos y encarecen los viajes en el resto del país. De los 498.000 millones de pesos que el Estado Nacional distribuyó en subsidios el año pasado, el 87% fue a parar a las empresas que operan en Ciudad Autónoma y en el conurbano bonaerense. Fíjense el dato que vuelve a ser contundente también. Otra referencia a mayo de 2023 en números. El costo del boleto en Ciudad de Córdoba y Santa Fe a mayo de este año estaba en 99 pesos. El boleto en mayo de 2023 en AMBA 47 pesos. Este tamaño y este color tiene que ver con la tamaña diferencia abismal, este 108% superior que pagamos en el interior. Y último dato que me parece también bastante gráfico y característico. De González Catán, allí en Partido de la Matanza, a La Boca, en Ciudad de Buenos Aires, hay una distancia aproximada de 35 kilómetros. El valor del boleto es de 58 pesos. Hay una comparativa muy interesante que hace el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo, que lo compara con una distancia muy similar en Córdoba. El trayecto entre Córdoba y la ciudad de Altagracia, de 37 kilómetros, tiene un costo de 400 pesos, contra el mismo trayecto con similares características, solamente 58 pesos allí en Buenos Aires. Características contundentes de una asimetría, compañeros, que hay que indudablemente empezar a corregir lo más pronto, porque el costo de vida, con este contexto también que tenemos en estas últimas horas, es muchísimo más caro en el interior de nuestro país. Ezequiel, muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.